usted busque su Biblia y vaya conmigo al Nuevo Testamento en el libro de los Hechos. Vamos a los Hechos. Debatía yo porque tenía una palabra linda que traer de Primera de Pedro. Yo tengo una serie que preparé hace tiempo, pero orando a Dios, el Señor me dijo: cierre esa gaveta, que esto es lo que quiero que hables. Así que Dios sabrá a quién vamos a hablar en esta noche. Dios primero me habló a mí, esta palabra profunda. Así que vamos al libro de Hechos en el capítulo 10. Y damos lectura desde el versículo 9 en adelante. Yo estoy leyendo de la Reina Valera, pero si usted tiene cualquier otra traducción, es lo mismo. Vamos a la palabra en el nombre de los tres grandes del cielo y de la tierra, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Hechos capítulo 10 y versículo 9 al 15. Y dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Y era cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y él vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Y en él había todo tipo de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y el versículo 15 dice: volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Permite que ella, Señor, como ya me ha hablado a mí, Dios, nos hable a todos en esta noche. Y que tú, Dios mío, hagas lo que tu palabra solo sabe hacer: redarguir, hablar, exhortar, tocarnos, transformarnos. En el nombre de Jesús de Nazaret decimos amén. Se puede sentar en esta hora. Mantenga su Biblia abierta. Yo quiero compartir este trozo que es muy bien conocido, pero yo voy a hablar bajo el tema: cuando lo extraordinario toca lo ordinario. Déjame decirlo de nuevo, y usted no se puede dormir porque se pierde la bendición. El tema en esta noche es: cuando lo extraordinario toca lo ordinario. Lo que estoy diciendo yo, por si usted se perdió y no sabe de lo que yo estoy hablando, es cuando Jesús, que es lo extraordinario. ¿Cuántos saben que Jesús es lo extraordinario? Cuando Jesús toca lo ordinario. Cuando Jesús toca al hombre. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Porque cuando Jesús toca al hombre, lo transforma. Lo voy a decir por acá: cuando Jesús toca al hombre, lo transforma. Entonces, en esta noche usamos como base bíblica el capítulo 10. Ahora, el capítulo 10 es clave. Yo quiero que usted entienda, es clave el capítulo 10 en el libro de los Hechos. Porque si usted no lo sabía, el libro de los Hechos es la historia de cómo los apóstoles llegaron al mundo con la locura de la predicación del evangelio. Así que usted entra a los Hechos y usted entra al nuevo tiempo. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y los 12, porque ya habían 12, Matías se añadió, los 12 están propagando por el mundo entero que Jesucristo es el Señor. Entonces, esto es lo que sucede. En el capítulo 10
se registra por primera vez la salvación a los gentiles. A nosotros. Si usted no sabe lo que es los gentiles, todo el que no es judío. Y a menos que usted en esta noche me diga que usted es de descendencia judía, la mayor parte de nosotros somos gentiles. Entonces, este es el primer lugar en la palabra de Dios donde es predicada la palabra a gentiles. Y mira lo que sucede. Entienda esto. Si usted va para atrás y no tenemos tiempo, en el capítulo 2, que es cuando nosotros vemos Pentecostés y el aposento alto y cae la unción en el capítulo 1. En el capítulo 2, Pedro predica su primer discurso, pero es a los judíos. Él le habla a los judíos y la Biblia dice que en ese momento se convirtieron y se añadieron a la iglesia más de 3,000 judíos. Si usted corre el libro de los Hechos, porque así es que Dios hace, Él va poquito a poco moviéndose. En el capítulo 8, oiga acá, en el capítulo 8 pasa lo siguiente: se extiende la palabra, pero va hacia los samaritanos. Si usted lee el capítulo 8, ve que ahí Pedro, junto con otras personas, llevan la palabra a Samaria y los samaritanos reciben a Cristo. Y ahora en el capítulo 10, está esta situación linda en donde se va a propagar por primera vez la palabra para los gentiles. ¿Y cómo lo hace Dios? Porque Dios tiene una manera peculiar de obrar. ¿Cuántos saben que Dios tiene un sentido del humor? Dios tiene una manera de hacer las cosas y nunca es como tú piensas. Nunca es como tú lo tienes trazado. Tú haces un plan, pero Dios te lo desbarata. Y luego dice, no, yo lo voy a hacer de esta manera porque me voy a glorificar. Y tú todavía no lo ves. Y a veces te lleva, lo terminas y todavía ni lo ves, pero Dios se está glorificando. ¿Alguien en esta noche sabe de lo que yo estoy hablando? Hay veces que, mire hermano, usted tenga un proceso como el que yo estoy. Usted tiene un proceso y usted ni sabe lo que Dios está haciendo. Y a su nombre, gloria. Yo ni sé, pero le estoy dando la gloria. Yo no sé cómo lo va a hacer, no sé qué va a hacer, no sé cómo va a abrir la puerta, pero Él lo hará. Eso es. Nosotros no le creemos a un Dios cualquiera. Él es el poderoso de Israel. Entonces en el capítulo 10 entra en la visión dos personas, Cornelio y Pedro. Y es la historia, si usted lo ha leído, de dos hombres que nunca se hubieran cruzado, que nunca hubiera habido un cruce entre ellos, a menos que Dios. Porque Dios tiene una manera de intersectarte con la persona correcta, con la situación correcta, para Él abrir camino. A alguien yo le estoy hablando en esta noche. Él te cambia el papel, pero lo hace para Él glorificarse. Entonces, ahora, lo que menos usted y yo nos imaginamos, vemos a Cornelio. Si usted va un poquito antes, yo no lo leí porque no voy a entrar en todos esos detalles, pero yo le doy un summary, después usted lo lee allá en su casa, le doy un resumen. Comenzando el capítulo 10, se abre el telón y aparece Cornelio. Nada menos que un centurión romano. Escucha acá. Un centurión romano de la antigua nobleza, un hombre de elevada posición. Él era un prosélito. Estamos hablando de un hombre de alta alcurnia, un hombre que tenía posición y dinero, un hombre que representaba la opresión para Israel, porque él era el enemigo. Él era romano. Israel estaba siendo cautivo por Roma. Así que Cornelio abre el telón y vemos a un hombre romano. Y tú dices, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con Cristo y con hablar? Quédate conmigo, que estamos aquí. Pero hay algo bien interesante que te dice todo al respecto de él. Pero la Biblia nos da detalles claves acerca de Cornelio, que yo necesito que usted los vea, porque Cornelio era diferente. Era diferente porque
Dice la palabra en Hechos 10:2. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. En otras palabras, Cornelio temía a Dios, era noble, pero no había conocido a Jesús. Porque sí, se puede tener temor a Dios, se puede orar a tu manera y se puede ser temeroso pero no conocer a Cristo. Sí, y esa es la situación de Cornelio. Pero Jesús estaba a punto de tocarlo. Él estaba a punto de visitarlo. Dios lo había visto. Y yo vengo a decirle a alguien en esta noche que ese familiar, que esa persona que tú estás orando, que tú le estás clamando a Dios, que Dios mueva, Dios lo vio ya. Dios lo ha visto. No te creas que Dios no lo ve. Dios lo ve. Entonces tú tienes que entender que aunque está pasando el tiempo, Dios no opera en el espacio de tiempo que nosotros tenemos. Dios se está moviendo. Quizá tú estás aquí ahora mismo y Dios está obrando allá. Sí. Alguien tiene que saber que tú estás sentado aquí, dejaste un revolú en tu casa, pero Dios se está moviendo. Cornelio era un hombre temeroso de Dios, pero en Cesarea, allí donde él estaba, Jehová se le revela. Porque Dios lo vio. Por eso es que yo creo fielmente que Dios todavía, es que ese fue el trato conmigo. Yo estaba desesperada hace 800,000 años, no voy a decir cuántos años tengo, pero yo me convertí en el 85. No haga números, hermano. Yo me convertí en 1985. ¿Y sabe cómo yo me convertí? No tengo tiempo para contarlo, pero yo estaba pasando una desesperación. Yo estaba desesperada y entré a una iglesia tradicional. Y no había culto ni nada. Estaban los bancos así y yo me senté. Y en llanto, yo no conocía a Cristo. ¿Qué sabía yo? No sabía nada. Yo lo que conocía era solamente la religión tradicional. Pero en ese momento yo cerré mis ojos y le hablé al Dios de los cielos. Y le dije: si tú eres verdadero, si tú eres real, revélate a mi vida. Haz algo. Dime llorar, me levanté y me fui. Un mes después, Dios no se olvida del que lo está buscando, del que lo está mirando, del que lo está viendo. Dios está viéndote. Dios te ve a ti también, que estás viéndonos, pero todavía no has dado el paso. Dios está viéndote. Entonces ahí se le revela a Cornelio y le aparece un ángel. Mire qué interesante el versículo 6. Y le da instrucciones para que envíe unos hombres a la ciudad de Jope, que es otro lugar, era otra provincia un poco más lejos, y que busquen a un tal Pedro. Cornelio ni lo conocía, no sabe cómo Dios obra. Ve y busca un tal Pedro que está en casa de un tal Simón el curtidor. Está en una casa de veraneo junto a la playa. Dios es tan específico. A mí me encanta que Dios es detallista, porque Él sabe todo. Hasta los cabellos que tú tienes en tu cabeza, Dios los conoce. Oh, somebody needs to understand tonight. A Dios no se le pasa nada. Entonces, ahora él recibe esta visión con un ángel que le aparece y el Cornelio dice: vamos para allá. Pues los manda rápido. Él no titubeó, ama. Él no titubeó. Qué bueno cuando hay gente que no titubea, que le cree a Dios, que si Dios lo dice lo hago, que si Dios lo habló lo creo, que si Dios camina yo también camino, y si Él no camina no me muevo. Qué bueno cuando vivimos así. Pero entonces hay un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que Pedro, el que él va a ir a buscar, es judío. Amada, es judío. Y si usted conoce palabra, si conoce Biblia, usted sabe que ¿qué?
que los judíos no se mezclan con los gentiles, con los extranjeros. ¿Qué va a ir Pedro para ningún lado con nadie? Él no va a ir, él no se va a meter en casa de Cornelio. Cornelio es un gentil, es un romano. Mira, porque hay gente que es así, hermano. Yo no me mezclo con fulano de tal, porque no puedo entrar ahí porque... Pero Dios, que todo lo sabe. Alguien que diga que todo lo sabe. Ay, yo estoy parqueada en esta noche. Que todo lo sabe. Él sabe que un toque de Él, un toque de Jesús, un toque a la vida de Pedro transformará lo común en extraordinario. Dios lo sabe. Y justo en el momento en que Cornelio está teniendo esa visión, Dios está preparado. Porque es que Dios es así. Dios ahora mismo, tú estás aquí, pero ya Dios está planificando todo lo que va a hacer contigo, cómo se va a glorificar, las puertas que va a abrir. Tú estás planificando, pero ya Dios hizo, ya Dios decretó, ya Dios envió, ya Dios se movió. Entonces, aquí en este momento, la pregunta es esta. Si todo Dios lo sabe, la pregunta es que yo le hago a usted en esta noche es: ¿has dejado tú que lo extraordinario de Dios te transforme? ¿Has permitido tú que lo extraordinario de Dios te transforme? Porque esto es lo que está pasando aquí. Hay una transformación. Cornelio se mueve y lo hace, pero él está oyendo la voz y siendo obediente. Y a la misma vez algo está pasando allá en Jope con Pedro, pero es porque Dios está obrando en transformación. Y el mensaje de esta noche para ti es: a menos que tú dejes que Dios te toque y te transforme, tú no vas a ver la gloria de Dios. Tú puedes seguir viniendo aquí, levantando las manos, llorando en el altar, pidiéndole a Dios que haga, que mueva. Señor, hazme esto, muévete así. Señor, tú sabes lo que yo quiero. Dios mío, tú sabes. Mira, hermano, yo aprendí hace mucho tiempo que las lágrimas nuestras no son necesariamente lo que mueven a Dios. Sí, porque yo antes era una plegaria. Dios mío, yo me imagino: Dios, mi hija, cuánto te amo. Sécate esas lágrimas y créeme a mí. Lo que mueve a Dios, lo que mueve el trono de Dios es la obediencia. Lo que mueve el trono de Dios es que tú le creas. Si tan solo tocare el borde de su manto. Ella no estaba dando gritos y corriendo. No, si tan solo, yo sé que sanaré. Lo que mueve el trono de Dios es que tú le creas por encima de lo que tú estás sintiendo en esta noche. Lo que mueve el trono de Dios es que tú lo veas a Él y digas: esto es punto y se acabó. Y aunque los médicos digan una cosa, y aunque el Estado diga otra, y aunque los papeles no estén, y aunque el banco diga esto, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Aunque se esté cayendo mi matrimonio, yo le creo a Dios. Aunque mis sentimientos estén revolcados, yo le creo a Dios. Eso mueve el trono de Dios. Entonces aquí sabemos que lo extraordinario de Dios nos ha transformado. ¿Cómo yo lo sé? ¿Cómo yo sé que Dios de verdad está en mí y que yo he sido transformado? ¿Cómo yo sé que me voy a dejar dirigir? ¿Cómo yo? Fácil. Lo primero, yo sé que lo extraordinario de Dios me está transformando cuando respondo al llamado de lo extraordinario.
cuando yo respondo, número 1. Apúntelo, hermano. En los versículos que leímos, Dios le muestra a Pedro esa visión. Usa una estrategia increíble: hambre. Hay algunos que están pensando lo que van a comer cuando salgan de aquí ya esta noche, porque están, pastora, no avance, que tengo la comidita en el microondas. Pero quédese conmigo aquí. Mire lo que hace Dios. A mí me da curiosidad. Yo me eché a reír porque lo leí. Usted lee las cosas, pero una vez te le lee y dice, Dios utiliza una estrategia increíble: el hambre. Son las 12 del mediodía, es hora del almuerzo, es hora de comida pesada. Y usted sabe, Pedro está en la azotea orando, pero son las 12 del mediodía y hace hambre. Él está que se come los niños crudos. Él está, wow, y él, imagínese, hasta un desmayo le dio del hambre. Pero ¿qué pasa? Que le están haciendo el guisadito y se lo están haciendo abajo. Le da dolor, pero no lo prueba. Y él está arriba. Y en eso le da como un jaleo y un yello. Yo le digo un yello, porque usted sabe, interprete. Y ahí, en ese momento, él tiene una revelación, una visión. Y yo la leí. Él ve, en otras palabras, algo que baja. Y ve comida. Y ve animales. Dice que ve animales, pero yo me imagino, esté conmigo, yo me imagino que él lo que estaba viendo eran chicharrón, barbecue de cerdo, costillitas cebolladas. Él está viendo que está bajando y dice, y le daste el olor, wow. Y oye una, porque no crea que porque ellos no lo podían comer, no eran tentados. Claro, eso, ¿quién no? Cuando usted huele un cerdito bien cocinado, eso da hambre, ¿verdad? Voy a cerrar esa gaveta. Pero entonces, él oye una voz que le dice, levántate, mata y come. Y él se escandaliza. Y oye la voz 3 veces. Oiga, es 3 veces, no una, es 3, para que estés bien seguro de lo que yo te he dado. Porque así es Dios. En Dios no hay equivocación. Cuando Dios habla, Él te lo confirma. Cuando Dios habla, Él es claro. Así que a alguien le vengo a decir en esta noche, si estás con duda, detente. No camines si tú no sabes que fue Dios. Aprende a esperar en Él. Aprende a esperar en Él, porque cuando Dios habla claro. Entonces, para nosotros, esto es un quitao, como dicen por ahí en buen español. Pues dile que sí y come y mata. No. Pero este era un escándalo para el judío. Que la voz que venía del cielo le dijera que se lo comiera, que matara. No. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor había separado, quédese conmigo, al pueblo de Israel, y lo hizo de diversas maneras. Y una de las maneras era que tenía una dieta estricta que ellos solamente podían comer. ¿Por qué? Porque acuérdense que los otros pueblos dedicaban sus comidas a sus dioses. Entonces, si la dieta era compartida, eso los llevaba a ellos a venderse al paganismo. Entonces el Señor los guardaba, que se mantuvieran con Jehová con una dieta específica. Esto era, tú podías ser sacado del pueblo de Dios si te atrevías a ingerir un alimento que no era limpio, que era inmundo. Pero aquí voy a entrar yo. Pero oiga lo que le voy a decir. Pedro también había caminado con Jesús y él había sido transformado por el Mesías. Y cuando Dios llama a Pedro y lo transforma y le da esta visión, él dice, si Dios lo dijo y si lo confirmó, le creo a él. Él dice, voy a hacer algo extra, porque el plan de Dios era usar a Pedro para algo extraordinario. Y yo le voy a hablar a alguien aquí en esta noche. Es necesario que dejes que Dios obre, aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo comprendas, porque Dios está a punto de hacer algo extraordinario contigo. Dios está a punto de hacer algo extraordinario en tu casa.
Dios está a punto de hacer algo extraordinario si tan solo tú le crees a Él. Si tan solo no cambias tu mirada, si tan solo no te desesperas. Dios te está diciendo a ti, si tú en esta noche lo tocas, si tú ahora le permites que Él haga algo contigo, Él te transformará. Porque Pedro escuchó su voz y fue transformado. En otras palabras, el plan es: atrévete a creerle a Él y a responder al llamado de Dios. Lo segundo, ¿cómo sabemos que Dios nos ha tocado y que lo extraordinario de Dios nos ha transformado de verdad? ¿Cómo lo sabemos? Tú sabes que lo extraordinario te ha tocado cuando amamos todo lo que le pertenece al extraordinario. Cuando tú amas todo lo que es de Él, cuando tú amas todo lo que es Él, cuando tú amas todo lo que le pertenece a Él, tú has sido transformado. La palabra lo dice en el Nuevo Testamento: no solamente por los frutos me conoceréis, sino que el que me ama hace mis mandamientos. Amados, amaos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. En otras palabras, cuando tú has sido transformado, todo lo que es de Dios, tú lo amas también. Mira lo que pasa. Dios envía a Cornelio, y Dios ve a Cornelio y lo ve adorando, y lo ve temeroso, y lo ve orando, y lo ve dando limosna. Y Dios ama a Cornelio. Entonces, como lo ama, Él hizo un camino para su salvación. No te pierdas en esta noche. Mira lo que Dios hace. La Biblia dice en Hechos 10:24 que Cornelio estaba ya esperando a Pedro. Y habiendo convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos, mire, dice la Biblia que él, cuando vio a Pedro, se tiró a sus pies para adorarlo. El mismo Pedro le dijo: levántate, yo soy un hombre como tú. Él estaba deseoso, su corazón estaba transformado. Y mire lo que sucede. ¿Cómo yo sé que Pedro había sido transformado? Porque es fácil decir: yo he sido transformado. Yo he sido transformado. Pero demuéstramelo. Muéstrame esa transformación. Porque si tú todavía batallas con amar la gente que algún día te hizo algo, y tú dices: ese yo le puse. Mire, yo conocí a una persona una vez que me dijo: yo soy cristiano, yo amo a Dios, pero ese que me lo hizo, a ese yo le hago cruz y raya. Y si, mire, me lo dijo: y si lo veo en el cielo, él por un camino y yo por el otro. Yo pensé bien lo que iba a decir, ¿sabe? Yo no sé usted, pero ese no es el evangelio que Dios predica. La Biblia claramente establece que cuando tú has conocido a un Dios de poder, y cuando Él te ha transformado, y tú haces número, sacas una calculadora y tú haces número, y ves todo lo que Él te ha perdonado a ti. Cuando yo saqué números y vi todo lo que Dios me ha perdonado a mí, mira, hermano, yo estoy parada aquí por la misericordia de Dios. Porque a no haber sido Dios, donde yo estuviera. Pero me vio en el fango, me vio en lo último, me vio perdida y de ahí me rescató. Si Él hizo cosa tan grande conmigo, ¿quién soy yo para no amar a otro?
¿Cómo yo puedo decir este sí y este no? Mire cómo Pedro, sabemos que Pedro fue transformado. Mire conmigo el versículo 28, márquelo en su Biblia. Pedro habla, Pedro dice: mira, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Marque estas palabras: pero a mí me ha mostrado Dios. Ahí está. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ya el corazón de Pedro había sido transformado. Desde que venía de Jope, él venía pensando en eso. Ya, Señor, cuando tú eres transformado con el toque de Dios, tú amas lo que Dios ama. Tú rompes con toda estratagema de hombres. Y aunque te hayan criado de esa manera, tú obedeces a Dios y a tu pastor, aunque no quieras y no entiendas. Tú esperas en Dios, aun cuando tus sentimientos te digan: corre por tu vida. Tú crees a Dios, aunque tus ojos te digan: no lo verás nunca. Y tú caminas por fe, aunque lo hagas sin entender y lo hagas sin fuerzas. A veces caminamos en Dios y lo hacemos con lo último que tenemos en la batería. Todos los días no tenemos la Duracell completamente llena. Nosotros tenemos rechargeable batteries. Estos días tuve que ir a Home Depot a comprar una. Y hay días que corremos con poquitas fuerzas. Pero en esos días yo levanto mis manos al cielo cuando no tengo fuerzas, y Dios me recuerda quién tiene el poder. Esto no se trata de las fuerzas tuyas. Por eso es que el Señor le dijo a Pablo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que de buena manera gloríate más bien en las debilidades tuyas, porque cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. Dios no te pide que tú seas fuerte todo el tiempo. No todo el tiempo estamos comiéndonos los niños crudos. Pero cuando estás en tus altas, cuando estás en tus bajas, tú sigues creyéndole a Él. Tú sigues creyéndole a Él. Tú sigues esperando en Él. Tú sigues profesándolo y declarándolo a Él. Y aquí es donde entra algo poderoso. El extraordinario habló, y porque tú lo amas, tú dices: por encima de mí, yo amo lo que Dios diga. Entonces hacemos eco de lo que se dice en esta iglesia y de lo que se dice en este púlpito. Yo amo a Dios, yo amo a la gente y yo amo a la iglesia. Yo amo a Dios, yo amo a la gente y yo amo a la iglesia. Ese es el creyente transformado. Pedro había sido transformado. Y por último, ¿cómo sé que lo extraordinario de Jesús me ha transformado? Mire lo que dice el capítulo 10. Cuando le permito que el extraordinario me use. Cuando le permito a que Jesús me use. ¿Qué hubiera pasado si en Jope, allí está cogiendo vacaciones de veraneo Pedro, y llegan los hombres buscando y él le dice: no, vete para la otra cosa, yo no voy para allá? ¿Qué hubiera pasado si Pedro no hubiera ido? ¿Usted no se ha puesto a pensar? Si él no hubiera ido, la palabra no se hubiera propagado en Cesarea. El centurión y su familia, toda romana, no hubieran venido a los pies de Cristo. Y la palabra no se hubiera propagado en los gentiles. ¿Dónde estuviera usted? ¿Dónde estuviera yo? Porque ahí comenzó la propagación a las naciones.
Pedro escuchó la palabra del maestro, hizo eco de la gran comisión, y Dios pide de nosotros lo mismo. Tú no puedes decir que has sido transformado, pero el evangelio tú lo tienes en un bolsillo. Tú no lo compartes con nadie. Nadie en tu trabajo sabe que tú eres cristiano. En tu vecindario nadie sabe que tú le sirves a Dios. No, es que yo me mantengo acá y ellos allá. ¿Cómo van a oír si no hay quien vaya? Y esta comisión no es para el pastor ni para mí nada más, no es para los líderes. La gran comisión, Mateo 28:19, es para toda la iglesia. Y hacer discípulos, bautizarlos en el nombre de Jesús. La comisión es para ti. Si tú has sido transformado, tú dejas que Dios te use. Pedro, con denuedo, comenzó a hablar. Versículos 34 y 35. Y abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada del que le teme y hace justicia. Y él comienza a predicar. No tengo tiempo para decir todo lo que habló, pero él predicó a Cristo resucitado. Él empezó a hablar de Jesús, de lo que él vivió, de lo que él pasó, y toda esa familia escuchando. Hambre. Quiere que le diga algo poderoso. Mire, hermano, tengo ganas de hablar en lengua, pero no puedo porque tengo que terminar. Oiga, ¿sabe lo que pasó? Mientras Pedro hablaba, no tuvo tiempo de terminar la predicación, porque se metió Dios. La Biblia dice que aún él no había terminado. Lo dice el versículo. Todavía él no había terminado de hablar. Versículo 44. Mientras aún hablaba, el Espíritu Santo cayó de repente sobre todos los que oían el discurso. Cuando Dios entra y transforma, Dios hace como Él quiere. Él no pudo terminar de hablar. Porque el Espíritu Santo cayó y empezó la gente a hablar en lengua. Oh, si se metiera Jehová. Oh, si tan solo Espíritu Santo interrumpiera esta predicación esta noche y cayera sobre nosotros el Espíritu Santo. Oh, si se metiera Dios y no hubiera tiempo de terminar la prédica. Porque el fuego de Dios que está dentro de ti se metiera y comenzara a transformar, y la gente se pusiera de pie y comenzara a adorar a Dios. Oh, si se metiera Dios y transformara nuestro entorno. Que usted entró por estas puertas esta noche pensando: voy a un culto más de viernes. Pero Dios, Abasota, Rey, que ven. Ahí está la diferencia, porque Dios no puede ser encajonado. No es como tú quieres, no es como tú crees. En esta noche Dios te está hablando y te dice: si tú verdaderamente has sido transformado, responde al llamado, sométete a mí, permite que un toque de Dios te transforme y deja que el poderoso te use. Porque cuando Dios te usa, esto ordinario se vuelve en algo extraordinario. Y tú estás en el trabajo y la gente te mira y te dice: ¿qué tú tienes? Que eres tan diferente, que hay en ti, que te ves así, que hay. Y tú: es Cristo, es Cristo. Basta ya de ser creyente y decirle Dios te bendiga solamente a la gente de la iglesia. Porque facilito es aquí entrar y decir: Dios te bendiga, Anita, te bendiga. Es bueno que nos saludemos aquí,
O cuando ves a alguien en la calle y sabes que es cristiano, Dios te bendiga. Pero ¿qué tal del que no es cristiano? ¿Alguna vez te has atrevido a decirle a alguien Dios te bendiga y tú sabes que no es creyente? Cuando tú te atreves, cuando no hay miedo. Pablo lo dijo, y de aquí en adelante nadie me sea molesto, porque llevo en mí, aleluya, las marcas que te ven. Mira, todo el que me conoce sabe que yo le sirvo a Dios, no porque sea pastora, no porque sea pastor, no porque sea perfecta. Pero ¿cómo yo voy a negar al que ha hecho algo tan grande en mi vida? Si se ofende, I don't care. Pero Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive y vuelve otra vez. Que se meta Dios y nos cambie. Porque Dios todavía tiene poder para transformar a su pueblo. Dios no necesita héroes. Dios no necesita gente con elocuencia. Dios lo que necesita es un corazón dispuesto. Dios llega a tiempo, pero antes de llegar a tiempo, tú permitirás que Jehová te transforme para que te use, para que respondas al llamado, porque hay un Cornelio esperando por ti. Iglesia, vamos a estar puesta de pie.